Hoy tenemos el placer y el honor de tener a un distinguido economista, don Félix Delgado, eh, perteneciente al grupo CEPSA, y vamos a hablar de economía y de Banco Central. Él pasó 40 y casi toda su vida en el Banco Central y conoce esta materia más que ningún otro costarricense. Félix, encantado de verlo. Me da un gusto tremendo estar aquí, Jorge, Gracias. en este programa tan interesante que han venido desarrollando con tu liderazgo. Gracias. Bueno, comencemos a hablar un poco de todo este problema, digamos, se habla mucho de la expansión de la liquidez de todas las economías, qué va a pasar si va a subir la Fed, va a subir la tasa de interés. Aparentemente en la última reunión que hubo no aumentó las tasas de interés para los bonos del gobierno norteamericano, pero hay una expansión mundial, ¿verdad? En Europa también, y se habla de un crecimiento importante, un crecimiento que puede tener serios problemas con la situación de la pandemia, que no me parece no ceder, ¿verdad? El crecimiento de las economías mundiales se estaba planteando en un 4,5%, un 5%. Pareciera que puede darse esa cifra, ¿verdad? Estados Unidos es el que tiene una fuerza más grande de crecimiento en su economía, pero tienen problemas también serios con todo lo que se vino de Afganistán, la confianza de los norteamericanos, la confianza en el dólar, ¿verdad? Si se recurre o no al oro o a otras monedas, ¿verdad? Pero en todo caso, aquí lo importante es de que vos nos digas un poco. En Costa Rica hubo un crecimiento fuerte en el 2020 de liquidez. Los bancos tienen mucha plata, pero la plata, como no hay demanda, porque pareciera que el sector empresarial no está demandando el crédito porque no hay una reactivación de la economía, entonces el dinero lo que está es en bonos del gobierno. Se habla de una cifra como de 4,000 millones de dólares, o tal vez más, no sé, que tienen. La gente está depositando la plata a corto plazo, nadie está invirtiendo así a largo plazo. Los bancos nacionales y los blancos están siendo muy cuidadosos con el crédito. La mayoría de la gente se queja mucho de los trámites y sobre todo de la cantidad de papeles que le exigen. Pero la incertidumbre también de qué va a pasar, digamos, en el sector turismo, en una serie de sectores que están muy afectados, que apenas están recuperándose. Aunque se habla de que el sector turismo a diciembre va a tener un repunte importante, pero siempre el banquero tiene que tener sus precauciones, ¿verdad? Y el sector industrial, el sector sobre todo de zonas francas, se ha venido con un crecimiento muy alto, ¿verdad? De un 20% con respecto de un año a otro. Y el sector industrial nacional sí ha sido afectado, porque no deja de haber ciertos problemas a nivel centroamericano de qué va a pasar con El Salvador, qué va a pasar con Guatemala, con Honduras, con Nicaragua. Que Nicaragua es un gran cuestionamiento que va a pasar con las próximas elecciones, no muy libres, por cierto. Pero todos esos son los puntos que creo que tal vez, Félix, vos con tu experiencia y tu conocimiento nos podrías ampliar. Bueno, muy bien. Empecemos conversando sobre los temas de exceso de liquidez afuera. Esto es una situación
pues nada novedosa, lo fue hace poco más de 10 años con la crisis financiera internacional, que algunos le llamaron la Gran Recesión para distinguirla de la Gran Depresión del siglo pasado, de principios del siglo pasado. En esa situación en donde se tambaleó el sistema financiero de los países desarrollados y se tambaleó y se movió muy feo, una de las salidas fue una flexibilización monetaria brutal, sencillamente brutal, con una herramienta novedosa que usaron los banqueros centrales de la facilidad cuantitativa o la facilitación cuantitativa, el quantitative easing en inglés, que lo que hizo fue proveer suficiente liquidez en circunstancias en donde cuando hay una situación crítica, y esa situación crítica de muy distintas formas puede golpear a un sistema bancario, y golpear a un sistema bancario implica un montón de cosas, pero sobre todo para efectos del buen funcionamiento de la economía, la principal es que pone en riesgo el funcionamiento del sistema de pagos de la economía, ¿no? Entonces, en esos casos, por lo menos desde el 2008 para acá, es muy evidente, ¿no?, que los banqueros centrales recurren a la expansión monetaria, recurren al expediente de que no falte la liquidez. Mientras se acomodan las cosas, que no falte la liquidez. Bueno, y de ahí para acá, yo me acuerdo en los seminarios de CEPSA de los años siguientes, todavía en el 2012, 2013, anticipando o previendo un proceso de aumento de las tasas de interés gradual, y de vigilar el riesgo de que toda esa cantidad de dinero no se convirtiera en gasto, en inflación, y nunca ocurrió, ¿verdad? Por esos tiempos, nosotros habíamos entrado también a un proceso de reforma monetaria que avanzó nuestro querido Francisco de Paula Gutiérrez, del que tenemos tanto que agradecerle y tenemos tan lindos recuerdos, y empezó todo el proceso de cambio del sistema monetario, que entre otras cosas implicó cambiar los mecanismos por los que el Banco Central administraba su política monetaria en Costa Rica, pasar a un sistema de metas de inflación que, entre otras cosas, exigía modificar el sistema cambiario para reducir al máximo la necesidad de intervención del Banco Central, que antes de eso, recordemos, la teníamos vía mini devaluaciones, que eran más o menos, básicamente, eran programadas, no anunciadas formalmente, pero la evolución del tipo de cambio en la época de las mini devaluaciones, que empezó don Eduardo Lizano a mitad de los 80s, básicamente era bastante predecible que iba a pasar con el tipo de cambio. Bueno, ese tipo de cosas alimentaba una inflación que se autogeneraba. Si la gente ya sabía más o menos qué iba a pasar con el tipo de cambio, sabía más o menos de qué tamaño era la inflación que se esperaba, y el Banco Central, básicamente por ese tipo de política, terminaba validando los ritmos de inflación de 2 dígitos que tuvimos por mucho tiempo. Lo de los 2 dígitos empezó a quebrar un poquito en la segunda mitad de los 90s, y bajamos de 2 dígitos a 1, pero siempre 1 arriba. Cuando recién empezábamos con esta reforma
tuvimos todo el fenómeno que se fue acumulando en la economía de Estados Unidos, principalmente con todo el tema de la moda de las ventas de hipotecas, que llevó finalmente a la crisis del sistema financiero en el 2008-2009. Antes de eso, la exuberancia que se reflejaba en los sistemas, en todo lado en los sistemas financieros, era tal que fue la época de oro donde el dinero andaba volando por todo el mundo, y aquí tuvimos la época de oro de las inversiones en hoteleras en la playa, y la gente buscando proyectos por todo lado, que desde luego muchos se cayeron con la recesión que se provocó entonces. Y quedó una gran cantidad de dinero que hasta hoy no ha habido una política clara, abierta y decidida de recogerlo en el sistema financiero de Estados Unidos e internacional, porque pasó también en Europa. Bueno, esto nos llevó a un primer efecto cuando quitamos las mini devaluaciones y empezamos el nuevo esquema, en donde el Banco Central trató de alinear las expectativas de inflación, y las expectativas de inflación con el sistema de mini devaluaciones estaban muy pegadas al sistema. Entonces la gente más o menos se imaginaba cuál era la inflación que el Banco Central pensaba que iba a haber, y su expectativa de devaluación estaba pegada a eso. Pero ahora, perdóname, ahora administra también el Banco Central. Ahora hablamos de eso, sí. Entonces, que el mecanismo en la parte cambiaria era quitarle la automaticidad al ajuste cambiario y pasar por medio de un sistema de bandas como intermedio a un sistema de flotación, en donde en lo sustancial tendiéramos a que el mercado fuera el que determinara la evolución del tipo de cambio. Bueno, de ahí para acá tuvimos una historia muy complicada, no por nosotros, sino por lo que pasaba afuera. Mucho de por qué esas cantidades de liquidez en Estados Unidos no afectaban la inflación en Estados Unidos, fue porque la plata no se quedó en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces aquí teníamos flujos importantes de platas que en lo sustancial nos dificultaban ese proceso de poner a caminar un mercado cambiario en donde con normalidad la oferta y la demanda determinara el tipo de cambio. Íbamos en camino a eso y se vino el tema del desplome de los precios del petróleo en fines del 2014, en principios del 2015. Y con eso la inflación se nos vino para abajo. Y nos dimos cuenta que las expectativas de inflación estaban muy dominadas por lo que pasaba atrás, ¿no? Por lo que pasaba en la historia reciente, ¿no? Porque empezaron a bajar las tasas de interés. Costó bastante que en las encuestas de expectativas de inflación que hacía el Banco Central antes, la gente se fuera acomodando sus expectativas. No se creyó que fuera posible sostener inflaciones por debajo del 2 o del 3%. Y ciertamente desde el 2015 para acá, básicamente hemos estado... Está negativo en un momento dado. Sí, claro. Estamos en todas esas y viene el problema de la pandemia. Y el problema de la pandemia, básicamente porque implicó un cierre fuerte de la actividad económica, iba a tener repercusiones de no haberse hecho nada, iba a tener repercusiones fuertes en el sistema bancario, y si eso no se controlaba, implicaciones fuertes en el sistema de pagos.
¿verdad? Entonces el Banco Central y las autoridades reguladoras del sistema financiero acá hicieron lo que ya se estaba haciendo en todo lado y lo que para entonces ya considerábamos como política, política lógica, deseable, ideal, ¿no? Que fue flexibilizar la regulación para empezar, ¿verdad? Para que los bancos no fueran a quebrar porque un montón de gente iba a entrar en situación complicada transitoriamente, y la transitoriedad era mientras se controlaba todo el tema de la pandemia. Ya tenemos año y medio de esa transitoriedad y todavía estamos ahí dándole con el problema, pero se flexibilizó la regulación, que fue una medida imprescindible, ¿no? Dar tiempo a que se acomodaran las cosas en los deudores y en los bancos, ¿no? Y el Banco Central siguió una política altamente expansiva que de todas maneras era congruente o sigue siendo congruente con el esquema de metas de inflación que el Banco Central maneja. Porque el Banco Central, si la inflación está por encima de su rango meta, el Banco Central tiene que tomar medidas restrictivas. Pero si está por debajo, no debe simplemente alegrarse, sino que debe tomar medidas expansivas para que la inflación tienda a acomodarse. El Banco Central, hay discusiones ahí interesantes, académicas, pero el Banco Central, en la visión que ha mencionado Rodrigo Cubero, nuestro presidente del Banco Central, que es una persona brillante, es un excelente sucesor de las personalidades que hemos tenido en el Banco Central, de las que hablábamos ahora antes de empezar. Rodrigo planteaba que el Banco Central, el éxito de su política en un sistema de metas de inflación no se mide en si la inflación se llega a meterse dentro del rango meta, sino que se mide por la forma en que el banco practique la política. Si no está ahí, el banco tiene que seguir una política expansionista. Previendo problemas de liquidez, el Banco Central fue más allá y abrió líneas de crédito y facilitó una disminución del encaje legal, muy alto aquí, por cierto. Y bueno, lo cierto es que lo que nos ocurrió fue que nos montamos también nosotros acá en un puño de liquidez tremendo. ¿Qué pasa en estas circunstancias? Hay incertidumbre sobre si el virus nos va a matar o no nos va a matar, a qué velocidad, con qué velocidad nos va a matar o no, qué va a pasar con las actividades productivas. ¿Van a poder sobrevivir las empresas X periodo o van a cerrar, van a quebrar? ¿Qué va a pasar con los consumidores? ¿Qué va a pasar con el sistema bancario? ¿Qué va a pasar con la plata que tengo ahí? Vamos a ver, en una sola palabra, una incertidumbre tremenda, ¿no? Y en situaciones de incertidumbre, la gente, ¿qué es lo que hace? Lo que hizo exactamente hace año y medio. La gente lo que hace es empezar a sentarse en liquidez, ¿verdad? Desde la época de Keynes hablaba hace ya aproximadamente un siglo. Keynes hablaba de una demanda de crédito o una demanda de dinero por precaución, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas son muy inciertas, vos reducís el gasto y empezás a sentarte mucho más en liquidez porque no sabes qué te espera a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces uno sacrifica rentabilidad para tener liquidez por cualquier cosa. Y eso pasó. Bueno, tuvimos crecimientos tremendos de la cantidad de fondos en cuentas corrientes, básicamente. Parte de eso porque muchos depósitos
a plazo que se vencían se iban dejando en forma líquida, ¿no? En las cuentas corrientes, en las cuentas a la vista, ¿no? Y eso fue parte de este proceso. Alguna otra parte, que es la parte más grande, no tenía que ver con eso, sino con otros factores de crecimiento de liquidez, en donde la venida de fondos del extranjero posiblemente era uno de esos elementos, ¿verdad? Hubo cantidades importantes de dólares también entrando en algunos momentos, ¿verdad? Y todo eso hizo que los depósitos a plazo, a la vista, perdón, subieran a tasas del 40, 50, 60% en algunos meses del año pasado. Bueno, uno ve esa tendencia y ya los depósitos, toda esa alza en el dinamismo, en la tasa de crecimiento, la tasa de variación, toda esa alza ya se desinfló. Estamos igual que ya el 2019. No. Todavía no. No, lo que se desinfló fue el ritmo de crecimiento. El ritmo de crecimiento. Sí, lo que se acumuló, ahí está. Ahí está. Sí. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, hay algunos desarrollos nuevos sobre los que se ha venido hablando en el sentido, para tratar de explicar, que es mucho lo que ocurre en este tipo de ciencias, que uno se encuentra con algo que no está de acuerdo con el libro, y entonces tiene que empezar a explicar por qué, y empezar a investigar por qué, y empezar a tratar de ver qué cosas en el libro no están funcionando bien. ¿Qué es lo que la teoría nos dice que no está respondiendo? Bueno, la relación mecánica entre aumento de cantidad de dinero y aumento en la inflación, entendida como la entendemos normalmente, que es el crecimiento de los precios de las mercaderías, eso no está funcionando. Claramente no está funcionando. Y no está funcionando por muchas razones, pero digamos en la parte internacional, parte de lo que se ha venido desarrollando es que no todo exceso de dinero se va al mercado de bienes, sino que hay una cantidad grande que se queda bailando en el mercado de activos financieros, incluso que se queda bailando en el mercado de bienes raíces, que ninguna de las dos cosas están metidas en los índices de precios, ¿no? Entonces, es posible que ahí sí hay inflación que no la medimos porque no hay medición de esas cosas, ¿no? Entonces, de pronto sí hay inflación, pero no en donde medimos la inflación normalmente, ¿no? Sino en los mercados de activos financieros, ¿no? ¿Okay? Y eso es un poco lo que ocurre. Aquí lo que pasó es que es muy difícil que haya inflación por más dinero que haya. Si la gente no puede salir a gastar, o si la gente todavía tiene incertidumbre y no quiere gastar, es muy difícil que haya aumento de crédito porque bajamos las tasas de interés, ¿no? Si la gente no quiere gastar, las empresas no van a tener a quién venderle, no se van a endeudar más de los niveles de endeudamiento complicados que puede haber en cualquier momento, pero que en una situación de crisis se vuelven más complicados los niveles de endeudamiento, porque los riesgos de no pago aumentan, ¿no? Entonces eso hace que nosotros estemos en una situación en donde al final de la historia, como lo mencionaste en la introducción que hiciste, ¿no? Al final de la historia toda esa liquidez se vuelca, a algún lado se tiene que volcar, se vuelca al mercado financiero, pero al mercado financiero, el de este país, que es comprarle bonos al gobierno, financiar el tema fiscal. Y ahí está anclado eso. ¿Qué son las perspectivas? Bueno, yo estoy relativamente confiado mientras tengamos a Rodrigo en el Banco Central, ¿verdad? Habrá que ver qué ocurre
cuando le venza su periodo, que eso va a ser en el 2023, no en el 2022, sino en el 2023, con base en cambios recientes que se hicieron a la legislación, ¿no? Porque en el momento en que empiece otra vez la demanda a funcionar, empiece la gente otra vez a gastar y va a tener plata para gastar, hay que empezar un proceso gradual de recoger, ¿no? Que tiene que calibrarse muy bien y que yo estoy claro que Rodrigo lo entiende bien, ¿verdad? No estoy claro si el próximo presidente del Banco Central, que no tengo ni idea de quién puede ser, ¿no? Quién va a llegar a ser, ¿no? Y con la expansión tan fuerte que ha hecho Estados Unidos en su economía, ¿vos crees que van a haber medidas de recoger un poquito de liquidez? Porque eso afecta, lógicamente, tasas de interés. Sí, en Estados Unidos, lo que pasa es que sobre Estados Unidos ya me cuesta mucho hablar porque hablé mucho por muchos años y nunca pasó lo que hablaba. Y entonces pero es que cuando uno le dicen que a uno le prestan complicado. plata al 1%, sí, claro, en Estados Unidos para comprar una casa, y aquí no, aquí te cuesta el 8%. Ahora, a ver, Sí, y en sí. dólares, ¿verdad? Sí, sí. Aunque la gente cada vez está saliendo del dólar porque le da miedo la devaluación, y entonces sí ha habido un fenómeno de poco fomento al endeudamiento en dólares, ¿verdad? Sí, sí. No, a mí me parece que en la medida en que estas burbuja importante de liquidez que hay en el mundo, hablemos de Estados Unidos, que era el que mencionabas, en la medida en que esa burbuja empiece a salirse de las transacciones financieras y se empiece a pasar a las transacciones de bienes y servicios, en esa medida la presión sobre los precios se va a empezar a notar, y ese es el banderazo que la Fed estaría esperando para empezar a ajustar sus tasas de interés, ¿no? Y empezar a recoger parte de la liquidez, ¿no? ¿Cuándo va a hacer eso? Yo lo único que me animaría a decir es que eso va a hacer. Pero ¿cuándo? ¿Quién sabe? Porque estamos con niveles de tasas de interés que no son niveles de tasas de interés de largo plazo. Entonces, hay esa situación y eso se va a empezar a corregir. ¿Cuándo? No sabemos. Cuando la Fed empiece a notar que los aumentos en su índice de precios no son tan transitorios como en este momento los perciben, bueno, ahí la Fed tendrá que empezar a recoger. Y aquí en el tipo de cambio, aquí habrá que hacer algo parecido. Si se descarrila la negociación con el Fondo Monetario Internacional, aumentaría la incertidumbre, porque básicamente el tipo de cambio va muy ligado a la confianza, ¿verdad? A la confianza en las autoridades del Banco Central, en la confianza en que el manejo prudente, pongámosle así, del gasto público, ¿verdad? Pero yo no veo fácil que esta negociación del Fondo Monetario se va a ir para el nuevo gobierno, porque hay algunos de las condicionantes que se están poniendo ahora que el nuevo gobierno que vendrá en mayo será el que le va a tocar al final. O sea, ya el empleo público, si lo logran pasar, será hasta enero, febrero, porque ahora va para otra vez de vuelta, ¿va? Aunque tiene pocos días para ir a aprobarse ahí las reformas que están pidiendo. Sí, pero va otra vez a la sala cuarta, sí. Entonces, sí, claro, ahí va a haber atrasos. A mí me sorprendería muy gratamente si en esta legislatura se aprueban alguno o algunos de esos proyectos, porque hablaría muy bien de la responsabilidad política del gobierno, de avanzar en cosas que se necesitan, ¿no? De manera que me resultaría muy, muy grato y muy positivo, pero la expectativa mía es parecida. Yo veo muy difícil que se aprueben cosas ahora.
Están abiertos será esperarse al periodo ya electoral que al inicia. periodo, a esperarse el periodo entre las elecciones y el cambio de gobierno, que ya no lo vamos a tener porque ya prácticamente ya sabemos que vamos a ir a segunda ronda, sí. Entonces vamos a estar en campaña electoral permanentemente, ¿no? Así que eso es complicado y efectivamente el problema es que el apoyo de un programa con el Fondo Monetario ayuda a dar Confianza. una confianza a los inversionistas de afuera que necesitamos que nos ayuden a financiar parte del déficit del gobierno, ¿verdad? Y eso... Y en el año 2022 hay vencimientos importantes, ¿no? En el 22 y en el 23 se concentran. Sí, hay gente que se preocupa fuertes. mucho también de las finanzas del ICE, ¿verdad? Se habla mucho de la deuda externa del ICE y tendrá que readecuarla. Pero si entramos a hablar de eso no salimos hoy a ninguna hora, ¿va? Pero en todo caso... Lo cierto es que con el tipo de cambio, sí, con el tipo de cambio hay que ver varias cosas. Todo el tema de la flexibilidad cambiaria de la flotación, todo el tema de ir sacando al Banco Central, o que el Banco Central pueda ir saliéndose gradualmente. Todo ese tema tiene que ver con cuánto incentivo hay para dolarizarse, ¿no? Y eso, como bien lo aprendimos en la época de las mini dolaciones, cuando es más o menos automático y adivinable qué va a pasar con el tipo de cambio, la gente no percibe riesgo cambiario. El riesgo cambiario se percibe cuando el tipo de cambio empieza a fluctuar, porque no sé si esta fluctuación implica que hoy sube y mañana baja y pasado mañana sube. No, eso no lo sé. No sé si es que esta alza de ahora no va a volver a bajar. En el 2018 vivimos, creo que noviembre, diciembre, jalonazo fuerte en el tipo de cambio. Sí, bueno, y todos estos temas, que estos sí son de manejo de la política cambiaria, cuánta flexibilidad le damos al tipo de cambio, ayuda a las decisiones de la gente de si se dolariza o si se desdolariza. El proceso de desdolarización que hay, me parece que en buena medida es atribuible a la decisión política, de política económica, de política monetaria, que tomó el Banco Central con Rodrigo Cubero, de darle más volatilidad al tipo de cambio, que la gente perciba más que hay riesgo cambiario. Pues si la gente no lo percibe... Sí, pues es que el problema yo lo veo con los juniors, digamos, ¿verdad? Toda la gente que el aumento del crédito en gran parte fue aquí para financiar vivienda, digamos, ¿verdad? La industria, solo la industria de exportación se endeudaba en dólares, pero es que las diferencias cuando hace uno el análisis de la tasa de interés en colones, tasa de interés en dólares, y ahí es algo muy difícil, ¿verdad? Lograr pagar uno un 10, un 11% en dólares. Claro, pero el análisis está malo porque el análisis supone que no hay riesgo cambiario. Sí. Porque cuanto más el Banco Central financie ese riesgo cambiario, siendo el que compra o el que vende cuando se necesita, pues menos se percibe el riesgo cambiario, y entonces no se trata de si hay riesgo cambiario o no. El riesgo cambiario claramente existe, y el riesgo cambiario es alto si no interviniera el Banco Central. Por muchas razones, pero el riesgo cambiario es alto. Y entonces ese es un tema que es muy importante. Y el segundo tema que es muy importante es que cuando Estados Unidos empiece a recoger y las tasas de interés allá empiecen a subir, que aquí tiene que... hay mucha gente, mucho extranjero que trajo plata a todos estos países, claro, para aprovechar la diferencia con tasas de interés que no les pagaban absolutamente nada allá, para aprovechar la diferencia y correr un poco más de riesgo, pero aprovechar
a no bajar tanto su rentabilidad. Hay un flujo de inversión grande ahora. Eso con las tasas de interés empezando a subir en Estados Unidos, ¿cuánta plata se va a llevar de aquí? No sabemos. ¿Y cuánta plata costarricenses que se devolvieron se van a volver a llevar? No sabemos. De manera que esos son temas que en la parte cambiaria hay que ir midiendo, hay que ir valorando, porque es parte de las cosas que uno debe esperar que ocurran. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Félix. Ahí tendremos otra ocasión de hablar de estos temas, pero sí hay todavía angustia sobre lo que va a pasar con el Fondo Monetario. Creo que el manejo de las reservas monetarias internacionales todavía son robustas, no hay una disminución importante. Lo que sí es básico es que reactivemos la economía, ¿verdad? O sea, eso es el problema más serio que tenemos, porque el endeudamiento externo que tenemos y el interno es muy alto y ese déficit fiscal no va a bajar, ni lo veo bajando, o sea, va a seguir subiendo y un país no puede seguir endeudándose solo para mantener un gasto público tan alto, ¿verdad? O sea, nosotros hemos cometido, creo que la regla fiscal es interesante, por lo importante es no romper la regla fiscal, porque ahora están pidiendo excepciones, ¿verdad? Excepciones por la Comisión de Emergencia, excepciones para el Consejo Nacional de Producción, excepciones para no sé qué. Me parece a mí que lo importante es respetar mientras uno lo ve así, que haya un respeto al gasto público, yo creo que la economía costarricense puede seguir creciendo y va a crecer. Esperemos que eso sea. Sí, lo hemos demostrado, tenemos capacidad de poner a crecer bien esta economía, ¿no? Y al final de la historia, eso es lo fundamental, porque todo lo demás gira alrededor de lo esencial, que es la producción de bienes y servicios que somos capaces de generar. Lo que a uno le preocupa mucho, digamos, también es que la demanda de talento que están pidiendo ya la inversión extranjera es muy alta y no hay talento ya. O sea, el mercado cada vez se hace más escaso de gente bien capacitada para poder, en estas necesidades tan grandes que se tiene de gente que habla inglés y de gente que venga de ingenierías y que maneje matemáticas, o sea, todo lo que es STEM. Pero el serio problema ahora es la educación. Ya estarás hablando de educación. Ese es el tema. Ahí hay que trabajar muy durísimo. Pero bueno, ya ese será muchas gracias, otro tema, Félix. y ya ese no es conmigo. Muy amable. Bueno, muy bien, un placer. Gracias.